Queridos, es verdaderamente un placer recibir a este hermano mexicano que se ha tomado quizás un helicóptero negro directo desde el Distrito Federal para aterrizar aquí en nuestras instalaciones secretas. Bienvenido, Johanan. Fernando, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Pues al igual mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Johanan, le cuento siempre a nuestros invitados que llegan por primera vez que nosotros tenemos unas instalaciones secretas en la Señal de Ciencia y Misterios, donde vamos invitando a diferentes investigadores ufológicos de todo el mundo a contarnos sus experiencias, sus trabajos de investigación. Cada semana van rotando, van llegando y dejan un poquito de sus archivos personales en el área X para que nuestros oyentes puedan disfrutar de estas investigaciones y de estos datos que quizás no se ven todos los días en los medios informativos. Y aquí tenemos también algunas otras secciones quizás incluso más secretas o más oscuras que solemos no tocar demasiado. No te voy a decir que tenemos el ovni de Roswell de 1947, pero algo por allí tenemos guardado. Lo que sí es interesante y es importante es estar en este ambiente en el cual tratamos de hablar distendidos y tener una charla amena acerca de los casos de objetos voladores no identificados. En este caso me vas a hablar de algo sucedido en el año 2000 allí en México, ¿verdad? Exactamente, en la Ciudad de México, donde un objeto con forma de plato, prácticamente desde las 11 de la noche del día 13 de febrero hasta las 6 de la mañana del 14 de febrero del año 2000, estuvo sobrevolando el Distrito Federal y el Estado de México, algunos de los municipios cercanos a esta entidad federativa, y de verdad que es algo extraordinario porque incluso se posó sobre una escuela, que acá es la vocacional número 8, que es a nivel preparatoria, y bueno, pues ahí prácticamente se posó a 3 metros del piso. Incluso hay quienes aseguran que bajó un ser, y escucha bien esto, Fernando, amigos del auditorio, un ser que fue descrito como un lagarto. Un ser que fue descrito como un lagarto. Bueno, qué impresionante la descripción. Esta morfología del ser, ¿qué detalles tenía, Johanan? Mira, ellos aseguran que tenía la piel rugosa, que aseguran que era más o menos como de 2 metros y medio ese ser. Uh-huh. Afirman que, bueno, como todo sucedió en la madrugada, sí. Y también aquí hay algo bien interesante que hay que apuntar, que fueron 3 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y sí, cada patrulla llevaba a 2 elementos, es decir, 6 policías le dieron seguimiento durante prácticamente 1 hora. Ellos en primera instancia consideraron que se trataba de un helicóptero que se estaba incendiando. Uh-huh. Ellos dieron aviso y se activaron los protocolos que se deben de activar para cuando este tipo de sucesos se dan acá en Ciudad Capital. Y bueno, pues se activaron los protocolos, los bomberos estaban al pendiente para que les reportaran dónde iba a ser el impacto del objeto. Las 3 patrullas detrás de este objeto con forma de disco, pero pasados los minutos a ellos les llamó mucho la atención que en primera no se trataba de un helicóptero, en segunda no hacía ningún tipo de sonido, y en tercera tenía una cantidad impresionante de luces a su alrededor. Pero lo más interesante de esto es que como fue de un domingo para un lunes en la madrugada, quienes realmente le dieron puntual seguimiento fueron todos los elementos que estaban en esos momentos laborando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, sí, estamos hablando que desde la torre central, desde el edificio de mando, que es el edificio que está ubicado en la zona rosa, es donde está el cubil de la policía, y en el piso número 9 de ese edificio es donde se encuentra el área estratégica por donde se trazan las rutas por donde va a pasar el presidente, el jefe de gobierno, cuando son los operativos muy importantes, es ahí donde se trazan. Pues en esta área empezaron a recibir llamadas de la ciudadanía diciéndole: señores, sobre mi casa hay un objeto enorme con forma de disco. Ellos le dieron puntual seguimiento, avisaron a los policías, pero de repente, estoy hablando entre las 2 y 3 de la madrugada, bueno, pues era toda la policía de todo el Distrito Federal que habían visto o estaban viendo en ese momento a este objeto, y que muchos de ellos le dieron seguimiento. Al día siguiente, y a partir de las 5:30 de la mañana, comenzaron los medios informativos, los programas de radio, los noticiarios, comenzaron a reportar la presencia de este objeto luminoso, y ya como a las 12 del día ya se tenían los reportes por escrito
de esos 6 policías que habían visto. ¿Y qué leemos? Mira, fíjate que afortunadamente durante la investigación que se realizó, tuvimos acceso 3 días después, nos entregaron una copia de esos reportes, y ahí leemos cómo los policías afirman que se trató de un objeto con forma de disco, que tenía luces de color verde, amarillas, naranjas y blancas. Y lo más interesante que cuando ellos están a una distancia de unos 3 metros, 4 metros del disco, ajá, ellos alcanzan a percibir un zumbido como de abejas. Entonces a ellos les llamó mucho la atención porque era la primera vez que ellos veían este tipo de situación. Estamos hablando de los policías, ¿no? Exactamente, 6 policías, pero ajá, te digo que prácticamente estamos hablando que en un turno deben de estar laborando entre unos 800 o 1000 elementos. Estamos hablando que es de domingo para lunes. Entonces, bueno, pues ellos estuvieron allá al pendiente, pero los principales fueron 6 elementos. Después hubo un reportero gráfico del periódico El Universal que logró tomarle fotografías a esos dos, a estas misteriosas luces, porque algunos lo describieron en primera, cuando estaba en movimiento el objeto, lo describieron con forma de un huevo grande. Pero los policías decían, no, es que no tenía la forma de un huevo, era un objeto con forma de disco, pero a lo mejor a lo lejos, bueno, pues tenía esa forma, ¿no? Este objeto. Lograron tomar 3 fotografías de ese artefacto que el día martes salió publicada en la primera plana del principal medio de comunicación impreso en la República Mexicana. O sea, tuvo un impacto y una resonancia tremenda, uh-huh, que incluso, bueno, cuando ya hablamos cuando un servidor habló a Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me dijeron que en el momento o en el horario durante se reportó el máximo o el clímax de este avistamiento, no hubo detección en radar. O sea, ellos no detectaron nada, ninguna anomalía. Y esto desde luego nos lleva a considerar entonces de que, bueno, pues si fue un artefacto que estuvo a una baja altitud, por eso mismo no lo detectó el radar, porque claro, el radar es a una cierta distancia de altitud que comienza a detectar estos objetos. Pero bueno, como andaba prácticamente sobre las azoteas de las casas y de los edificios, que por eso no logró detectarlo el radar. Ahora tenemos también que los bomberos tuvieron la posibilidad de ver también a este objeto. Estamos hablando que ya por después de las 4 de la mañana, este objeto fue visto sobre la Academia de Policía, que apenas se estaban levantando ya para sus labores diarias, y bueno, pues lograron ver también el objeto, pero al momento que lo veían en un punto, minutos más tarde ya lo estaban mencionando en otro punto del Distrito Federal, y prácticamente fue en todo el DF y parte del Estado de México donde se detectó, pero la mayoría, y en esas horas, fue prácticamente los policías, fueron los bomberos y personas que en esos momentos se estaban levantando ya para las labores diarias. Pero también, reitero, estaban los medios de comunicación de la Guardia Nocturna, que lograron tomar 3 fotografías que fueron publicadas en el periódico Universal, y tenemos a los demás medios de comunicación que iban haciendo la crónica de lo que estaban viendo, y que horas más tarde fue lo que se reprodujo en los programas de radio en aquel momento, Fernando. O sea que en total los testigos, ¿cuántos pueden llegar a haber sido de este evento? Mira, los principales fueron 6. Uh-huh. Yo cuando tuve la posibilidad de estar en el área estratégica de la policía, unos amigos, me metieron, ahora sí que, pues así de incógnito. Yo recuerdo que llevaba, y de hecho ahí están en YouTube las imágenes, por ahí andan. Yo llevaba una cámara de video. En aquellos momentos estamos hablando del año 2000, no eran como actualmente las cámaras, ¿no? Que tenemos unas cámaras muy, muy, muy chiquitas y que tienen HD y una alta calidad de audio, ¿no? En aquellos momentos era una cámara chica, uh-huh, pero pues de esas de Super 8. Sí. Entonces, yo logro entrar al piso número 9, uh-huh, y me dijeron, mira, aquellas personas que se encuentran en aquella esquina son quienes recibieron las llamadas de los policías. Entonces yo llego, me presentan con estas personas, les digo, bueno, yo soy fulano de tal, quiero de favor que usted me pueda hablar sobre lo que sucedió la madrugada del lunes. Estoy hablando que yo estuve ahí 2 días, 3 días después del suceso. Sí. Entonces esta persona muy amable me dice, sí, tú vienes por lo de los marcianos, ¿no? Y por el huevo volador que andaba ya la noche anterior. Y eso me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿los marcianos? ¿Huevo volador? Entonces, bueno, pues ya ella estaba atendiendo el área de emergencia. Entonces, entre llamada y llamada,
pues ella me iba platicando, así, mira, lo que sucede es que a las 2 de la mañana del día 14 de febrero, a las 2:15 de la mañana nosotros estábamos aquí en el piso 9 y me señalaba hacia los ventanales que tenían ahí, y bueno, hacia donde ella me estaba señalando era la avenida Reforma, que es una de las principales avenidas en el Distrito Federal, y me decía, mira, se fue para Reforma, pero después se fue hacia el norte, después vimos cómo regresó, pero nosotros desde aquí, todos los compañeros, que habíamos como 15 personas, ella me refirió en ese momento, nos pegamos al momento que los compañeros de las patrullas nos estaban reportando, nosotros lo vimos, nos quedamos todos asombrados de lo que estábamos viendo. Nosotros lo que hicimos fue llamar a nuestros jefes para informarles que había algo anómalo en el cielo del Distrito Federal. Imagínate cómo estaría el suceso, Fernando, amigos del auditorio, sí, que se asegura que en aquel momento, a las 5:30 de la mañana, se despertó al jefe de gobierno, que vendría siendo el gobernador, claro, el gobernador del Distrito Federal. Lo despertaron porque había un caso de emergencia que tenía que informarse y que tenía que enterarse de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, se le informa al jefe de gobierno en esos momentos que había una emergencia, que había un objeto anómalo prácticamente en toda la ciudad. Y bueno, pues el jefe de gobierno dijo, bueno, pero ¿cuál es el reporte? Necesito que me empiecen a dar los datos. A partir de las 6 de la mañana, es decir, media hora más tarde, ya tenía sobre su escritorio los reportes previos de los policías, pero estamos hablando, el Distrito Federal se conforma por 16 delegaciones, 16 delegaciones políticas. Entonces, en las 16 delegaciones, los que estaban reportando no eran las personas de la sociedad civil, eran los policías, eran los bomberos, era la gente de protección civil, o sea, gente de gobierno que estaba reportando. Entonces fue donde las alarmas se prendieron. Qué importante. Sí, desde luego, a las 6:30 de la mañana, el último reporte que se tiene de este objeto fue en el municipio de Naucalpan, que se encuentra, del Distrito Federal, se encuentra más o menos como a unos 30 minutos, y fue descrito igual por un medio de comunicación, por un conductor que tiene un programa nocturno, en aquellos entonces, y bueno, pues el objeto lo describe como con forma de un plato muy luminoso. Él no sabía lo que estaba sucediendo, él no sabía cuál era el contexto, porque esto realmente salta a los medios de comunicación, pero hasta las 5:30, 6 de la mañana, cuando él ya se había despedido de su programa. Entonces fue a las 5:30, 6 de la mañana cuando se empiezan a dar los reportes de que un plato volador había sobrevolado la Ciudad de México, y fue donde se da un impulso tremendo a todo lo que tiene que ver con el asunto de los no identificados. Pero aquí lo que vino a reforzar mucho el testimonio de los policías fue que en aquellos momentos el encargado, el secretario de Seguridad Pública, liberó a los medios de comunicación los informes de los policías, que eso le vino a dar una resonancia tremenda, y que es la primera vez en México que se hace este tipo de cosas, que los reportes de los miembros policíacos se dan a conocer a la prensa. Después, ya cuando yo comienzo a publicar lo que había sucedido, yo le di puntual seguimiento desde el principio. Me llegó un sobre y bueno, me dijeron, ¿usted es Johanan Díaz? No, sí, yo soy ese. Entonces me dijeron, aquí le mandan esto, no pregunte usted quién, la orden es de que usted puede utilizar estos documentos como mejor le plazca. Pero yo no entendía esa parte, porque dije, bueno, ¿de qué me están hablando? Entonces me entregaron el sobre, la persona se fue y bueno, pues yo pero bajó de una patrulla. Entonces yo abro el sobre inmediatamente para ver de qué se trataba, y me encuentro con la cronología oficial que hizo la Secretaría de Seguridad Pública a partir de que ellos comenzaron a recibir las llamadas de los elementos policíacos. Wow. Es prácticamente el minuto a minuto. A las 11 de la noche con 35 minutos que inició todo, fue detectado en Coajimalpa. A las 2 de la mañana con 14 minutos fue detectado en la zona de Milpa Alta, y así. Pero dije, wow, porque entonces el secretario lo que hizo fue que puso a trabajar a todos los que habían estado esa noche para que le dieran un puntual reporte de lo que había sucedido. Pero así como se lo entregaron a Johanan Díaz ese sobre, 2 días más tarde yo vi que empezaron a publicar los medios de comunicación esa cronología también. Quiere decir entonces que hicieron ellos, buscaron a las personas indicadas para que dieran a conocer de una manera seria, de una manera objetiva, todo lo que había sucedido, claro, y para que no se cuestionara la credibilidad, sobre todo la credibilidad de la policía, porque ahora resultaba que de domingo para lunes la policía estaba viendo marcianos, ¿no? O estaba viendo ovnis. Sí. Entonces ellos pensaron muy bien la estrategia, y yo creo que esto funcionó y sirvió de mucho,
para que nos quedara muy claro que realmente en el Distrito Federal, durante prácticamente 6 horas, un objeto con forma de plato estuvo sobrevolando Ciudad Capital. Bueno, realmente para alquilar balcones, como decimos acá en Argentina, Johanan, si tuvieras que dar un cierre, un redondeo y una opinión personal acerca de qué fue lo que pasó esa noche y de lo que significó con respecto a los investigadores ovnis, lo que le significó a los investigadores como vos que haya sucedido sobre la capital de México, Distrito Federal, allí en México, Distrito Federal, semejante avistamiento y con tantos testigos calificados. Claro, exacto. Mira, yo creo que es uno de los casos mejor documentados en la historia del fenómeno ovni en la República Mexicana. Uh-huh. Es uno de los casos que conmocionó prácticamente a la sociedad en aquel momento. También fue uno de los casos que despertó el interés de diversos medios de comunicación que durante mucho tiempo habían permanecido como de cierta manera alejados de la temática de los ovnis, de los extraterrestres. Uh-huh. Fue un avistamiento que nos sirvió para darnos cuenta que dentro de las instituciones de gobierno hay personas quienes están conscientes de que constantemente estamos nosotros interactuando con este fenómeno y que no se le ha podido dar una respuesta. Sí. Recuerdo en aquellos momentos, Fernando, que tuve la posibilidad de agendar una entrevista con el secretario de Seguridad Pública. A mí me interesaba y en esos momentos para el medio de comunicación que yo trabajaba me dijeron, bueno, ¿tienes la información? Necesito testimonios de toda la gente de la policía que haya estado involucrada para para reforzar todo lo que se tiene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de 10 minutos me dieron de entrevista con el señor secretario en aquellos momentos. Uh-huh. Todo iba bien y él me dijo, nosotros como Secretaría vamos a apoyar siempre el testimonio de nuestros elementos policíacos. En ningún momento no lo negó, ni evadió las preguntas, nada. Dijo, si los elementos policíacos lo están afirmando y nos están dando por escrito su testimonio, nosotros los vamos a apoyar y en ningún momento vamos a dudar de la capacidad ni de lo que nos estén diciendo nuestros elementos policíacos. Dije, wow, eso es muy bueno. Pero el problema vino cuando yo menciono al secretario y le digo, bueno, ¿Y cómo está el asunto de la seguridad nacional? Si hay un objeto que durante 6 horas se está paseando por Ciudad Capital, a lo mejor haciendo algún tipo de reconocimiento de ciertas zonas o zonas estratégicas para ellos, ¿y qué tal si no viene de otro mundo? ¿Qué tal si es de otro país que está haciendo a lo mejor checando sobre las empresas más importantes, sobre las oficinas más importantes, como que llevándose información sensible? En ese momento el señor secretario se levantó y me dijo, mira, tú no eres nadie para venirme a cuestionar los asuntos de la seguridad nacional. En ese momento se sale con su escolta, pero no es de que yo lo haya insultado, no es de que yo le haya dicho una mala palabra, es real, y mi preocupación como un ciudadano más era, ¿y qué hubiera pasado si ese objeto durante 6 horas que estuvo sobre el Distrito Federal hubiera hubiera arrojado a lo mejor un misil que hubiera hecho reconocimiento de zonas estratégicas? ¿Quién se lo impidió? Si la policía fue desde las 11:35 de la noche de un día antes, lo vieron y no hicieron nada, yo creo que venía muy bien al caso la pregunta que yo hice. Seguro que pero sí, no, seguro que sí. Pero en ese momento no, o sea, fue un insulto el que yo le hice, y en ese momento, bueno, se acabó la entrevista. Creo que nada más hice 3 o 4 preguntas en ese momento, pero lo que sí me quedó muy claro es de que había todo el respaldo desde el ámbito gubernamental para apoyar los testimonios de los policías. Entonces fue una gran lección realmente lo que nos dejó este caso del 14 de febrero del año 2000, un avistamiento sorprendente, un avistamiento que después con el tiempo se convertiría en uno de los clásicos. Han pasado exactamente 15 años de ese suceso, y bueno, pues cada vez van saliendo más elementos, pero yo me quedo con la primera parte de los 6 policías que tuve la posibilidad de platicar con ellos, y recuerdo que cuando yo llego inmediatamente me dijeron, ay, otra vez, ahora tú. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de lo que ustedes vieron. No, ya no queremos hablar de extraterrestres, porque aquí todos nuestros compañeros ya se están burlando de nosotros, porque salieron en todos los noticiarios, Claro. Y yo creo que ya cuando la Secretaría liberó la información, cuando la Secretaría dio a conocer los documentos, los partes informativos, sobre todo la cronología, y que me lo entregaron con papel oficial membretado y todo,
y me entregaron también ahí por parte del área de prensa, hicieron todo, transcribieron todo lo que se dijo a través de radio, de televisión, los recortes periodísticos. Wow, o sea, de verdad que la cobertura que hizo en ese momento la Secretaría y a su vez pasárselo a los reporteros fue tremenda, porque ahí fue cuando nos dimos cuenta entonces que la Secretaría estaba reconociendo como auténtico el avistamiento de un objeto anómalo que no se supo de dónde venía, ni quiénes eran, ni qué intenciones tenían. Entonces, reitero, Fernando, es uno de los casos más importantes de la República Mexicana en cuanto al tema de los no identificados. Realmente apasionante, Johanan, un área X de lujo esta noche, con información de primera y con un caso que pudiste investigar en primera persona, que estuviste allí, estuviste comprobando los hechos, hablando con los testigos, y que sucedió prácticamente sobre tu cabeza, porque compartías la ciudad con estas personas. Así que es algo trascendente, es algo importante, sobre todo la documentación que calculo que todavía tendrás por allí, que haya sido tapa de uno de los diarios más importantes de México. Realmente es información y es un caso apasionante por donde se lo mire, y estoy seguro que, como vos decís, con los años se irán desgranando muchos datos nuevos que son muy interesantes. Johanan, quienes quieran encontrar más información sobre este caso y otros que has investigado, ¿en qué lugar te pueden encontrar en internet, en las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar y cómo te pueden encontrar? Así es, www.johanandiaz.com es la página oficial. Tengo mi blog, igual con el nombre de Johanan Díaz, y bueno, pues tengo mi canal de YouTube, que es Johanan Díaz igual, y ahí en video tengo muchas investigaciones que he tenido la posibilidad de hacer en diversos países de América Latina. Y bueno, pues en mis redes sociales me encuentran como @Johanan Díaz en Twitter y en Facebook como Johanan Díaz Vargas. Y yo les recomiendo que sigan este caso, que fue algo extraordinario, que fue uno de los casos que conmocionó, reitero, al Distrito Federal, y que afortunadamente tuve la posibilidad de estar en ese piso número 9, en el piso estratégico de la Policía del Distrito Federal, que si me hubieran encontrado ahí o alguien se hubiera dado cuenta que yo no pertenecía a la policía, mínimo hubiera estado yo en la cárcel un mes, mínimo, porque, o sea, no está abierto para cualquier individuo, ¿no? Y las personas que a mí me metieron me dijeron, nosotros te dejamos aquí, ya tú sabes lo que pasa acá adentro, si te agarran algo, no vayas a decir quién te metió. Pero bueno, ahí estuve, corroboré la información, vi a las personas, vi los documentos, me mostraron días después, me entregaron estos documentos, las cronologías y todo lo que te he mencionado, y es ahí cuando se corrobora realmente lo que sucedió de uno de los casos muy importantes de México. Johanan, muchísimas gracias por estar esta noche en Área X, No, al contrario, Fernando, un gusto saludarte, y bueno, pues ahí estamos al pendiente en cuanto te haga falta alguna información de mi país. Lo mismo digo por este lado, un abrazo muy grande. Gracias, hasta la próxima.